En esta oportunidad compartiré con ustedes la clase del teórico que corresponde a Esquilo y a la pieza Los 7 contra Tebas. La última clase pudimos revisar las principales características del teatro clásico griego. Entre ellas, observamos que las representaciones se llevaban a cabo en el marco de festividades organizadas. Dentro de las mismas, los concursos conforman, siguiendo al escritor Roland Barthes, uno de los principales pilares de su constitución. Es dentro de este marco de representaciones organizadas donde nos encontramos con uno de los principales poetas de la época, Esquilo. Su vida transcurrió entre el 526 a.C. y el 455 a.C. Este poeta trágico luchó en Maratón, en Salaminia. Era un guerrero y se le conocen 80 títulos, pero completas llegaron hasta nosotros solamente 7 de sus obras. Entre ellas la trilogía de la Orestíada, compuesta por Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Estos textos, que no estamos analizando en esta clase en particular, cabe mencionar y recordar que son de lectura obligatoria. El conocimiento de esta trilogía compuesta por Esquilo es fundamental para poder entender las implicancias que tuvo toda su escritura a lo largo de la historia y también algo del orden del proceso por el que fue pasando, si se quiere, toda Atenas incluso. Porque podemos considerar a la escritura de Esquilo, a su vez como toda la escritura de los demás poetas, como un termómetro social que hace eco a su vez de lo que está sucediendo tanto con sus contemporáneos como lo que opera en la sociedad que contiene su producción a nivel política, económica y social. Retornando a Esquilo, su pensamiento, el lenguaje y su arte están hondamente arraigados en un pensamiento arcaico. Esquilo, además de poeta, puso en escena sus piezas y participó como actor en las mismas. En su escritura se advierte a su vez el uso de efectos. Podemos señalar como ejemplos el ingreso de los cuerpos de Casandra y de Agamenón hacia el final de Agamenón a partir de la utilización del equiclema. O el ingreso del carro, por ejemplo, en dicha pieza, cuando Agamenón está regresando e ingresa con el carro y el vigía comenta cómo lo ve llegar y todo ese extenso parlamento que aparece en la obra, claramente está haciendo alusión a que en ese momento entraba físicamente un carro, por tanto esos textos proferidos estaban apoyados con una imagen física de un carro ingresando en escena. La tragedia de Esquilo se preocupa por el destino humano. Se comprende a partir de la lectura de sus piezas la atención al sino individual como perteneciente a una familia y a la familia como parte de un grupo de parentesco más amplio, esto es la polis. En este sentido, todas las acciones de los hombres tienen un correlato social y por ende afectan al todo social. En Esquilo esta interrelación entre la acción individual y cómo afecta al todo social es fundamental. Las acciones de los hombres no están desprovistas de una connotación, un correlato, un efecto sobre el todo social. Así, el individuo, familia y Estado dependen del orden de lo divino. Esquilo compartía la idea de Solón respecto de la transferencia de maldiciones familiares entre padres a hijos. Este entramado entonces de interdependencia de las acciones de los hombres sobre la familia y el todo social puede verse ejemplificado claramente en torno a la Orestíada. Y ahora vamos a citar un ejemplo de dicha obra. Orestes debe recomponer una falta heredada. Sus acciones son fuente de una recomposición de todas las faltas de su familia. Este personaje dirá: me duelen los crímenes y todo el sufrimiento de mi estirpe, cuando sobre mí siento la no envidiable mancha de esta victoria mía. En esta cita, cuando Orestes habla de la no envidiable mancha de esta victoria mía,
sobre la victoria que está hablando es justamente de que él comete un matricidio, él venga la muerte de su padre, de Agamenón, matando con sus propias manos a Egisto y a Clitemnestra. Entonces esta acción él no la considera como una acción noble, pero sí como una venganza que debía acometerse, no por un deseo individual, sino justamente por algo que él viene cargando como herencia familiar. De ahí que la cita lea: me duelen los crímenes y todo el sufrimiento de mi estirpe, cuando sobre mí siento la no envidiable mancha de esta victoria mía. Por tanto, en Esquilo la catástrofe humana revela el orden de lo divino. Mis acciones y mi sufrimiento me dan un conocimiento de lo divino. De este análisis, que puede observarse transversalmente en todas sus piezas, se desprende la noción de que en Esquilo el sufrimiento trae conocimiento. El hombre sufre, padece su destino trágico, y en este padecimiento, a partir del mismo, se manifiesta el orden superior, el orden de lo divino. De ahí que podemos comprender que el problema del drama de Esquilo no es tanto el hombre, sino más bien su destino. El dolor conlleva la fuerza del conocimiento. En este caso, las piezas de Esquilo a revisar en los prácticos es justamente las coéforas. Esta obra, como bien dijimos, forma parte de una trilogía que se ocupa de una familia específica, que son los Atridas. Es de suma importancia conocer el mito de cada una de las familias sobre las cuales los poetas han elaborado sus tragedias, ya que a partir del análisis de los mismos podemos a su vez comprender el contexto de producción de las mismas y los sistemas de ideas vigentes en la época, es decir, la cosmogonía de la cual están participando. A saber, no es lo mismo en el universo griego la consideración del destino, sino o moria, a lo que por ejemplo en el universo isabelino representa la fortuna. A su vez, en la contemporaneidad, la noción y alcance de lo trágico y lo mitológico ha cambiado. En el mundo griego, el mitos tenía una carga de verdad mayúscula. Era un discurso abierto, permeable a modificaciones, pero que encarnaba profundas verdades. El tiempo hizo que esta cualidad merme y que los discursos míticos pasen a funcionar casi como canteras de fuentes para producciones, perdiendo su carácter de verdad. Bueno, en torno a las modificaciones de la noción de tragedia y mitos de actualidad, es importante que revisen el texto de Raymond Williams de la tragedia moderna. Ahora, regresando entonces al texto de los Atridas, habíamos dicho que era de suma importancia conocer el mito de cada una de estas familias, sobre las cuales los poetas elaboran las tragedias. Y en ese sentido, a los efectos de este escrito, está compartido en el entorno un pequeño árbol genealógico de la misma. Ahora bien, en el caso de los 7 contra Tebas, que es la obra que corresponde a los teóricos, nos encontramos con una pieza que se ocupa del ciclo tebano, de la familia de los labdácidas. Dentro de este espacio de encuentros teóricos, nos ocuparemos del tratamiento del mito de los labdácidas desde las perspectivas de Esquilo, con los 7 contra Tebas, con Sófocles, en Edipo Rey, y con Eurípides vamos a revisar la tragedia de Ifigenia en Áulide, con lo cual en ese sentido no tomaríamos parte del ciclo tebano, sino que Ifigenia remite a su vez al mito de los Atridas. Los 7 contra Tebas. En el prólogo de los 7 contra Tebas, Eteocles se encuentra frente al pueblo de Cadmo. Un adivino ha dado aviso de que los aqueos atacarán la ciudad. Gracias al espía entramos en conocimiento de que los 7 caudillos esperan para el asedio. Eteocles ya en el prólogo refiere a la maldición de Edipo que se cierne sobre su cabeza y clama por Zeus. Nótese que los llamamientos a los dioses en Esquilo son de suma importancia y que en el tono de su escritura
se evidencia una gran diferencia a los que podríamos, por ejemplo, encontrar en Eurípides. Luego vamos a encontrarnos con el párodo, que es justamente el ingreso del coro. En este caso el coro ingresa y está compuesto por doncellas tebanas. Y él mismo pide ayuda a los dioses y da cuenta de la conformación de todo el ejército enemigo, ¿no? Cómo está conformado, quiénes lo lideran. Y es importante a lo largo de la pieza revisar el peso que el coro tiene en la escritura de Esquilo. Su participación en cada una de sus obras es de vital importancia. En el episodio 1, Eteocles, encolerizado, le pide calma al coro, las reprende, pide que su llanto sea un llanto silencioso. Hay una acción específica del orden de lo político en este caso. Sus pedidos no son meramente caprichosos. Eteocles comprende perfectamente todo lo que está en juego en dicho asedio. Hacia el siguiente episodio, con la entrada del espía, se destacan cada una de las posiciones enemigas y cómo está dispuesta cada una de ellas en función de las 7 puertas. En Prétide se aposta a Tideo. Allí Eteocles enviará a Melánipo, en la puerta de Electra asedia Capaneo y custodiará Polifontes. En la puerta Niestia, Eteoclo, y se envió a custodiarla a Magareo. En la puerta Atenea, ciudadada por Hipomedonte y custodiada por Hiperbio. Actor custodiará la 5ª puerta, y frente a la puerta de Homoloide estará Anfiaro el adivino. Finalmente, en la 7ª puerta se encuentra Polinices, el propio hermano de Eteocles. Ante esto dirán: ¡ay de mí! Al fin se cumplen hoy las maldiciones de mi padre. ¿No? Nuevamente estamos aquí con este dicho refiriendo a esta idea que nombrábamos al principio de cómo en Esquilo las maldiciones familiares operan sobre los personajes y definen de algún modo su accionar, ¿no? Como la acción individual a su vez va a traer acarreado un peso sobre, si se quiere, las generaciones posteriores, ¿no? Hay una línea, ¿no?, que urde a cada una de las diferentes generaciones, ¿no? Estas maldiciones que se heredan. Y así es como decide ir en contra de su propio hermano, pero el coro intenta convencerlo de no tomar dicha puerta, pero no hay caso. Por lo tanto, en el siguiente estásimo, el coro profiere lamentos en torno a la guerra fratricida, ¿no?, a esta guerra entre hermanos. ¿Quién ofrecerá sacrificios expiatorios? ¿Quién lustrará sus cuerpos? Oh desdichadas nuevas de esta casa, que venís a juntaros con males antiguos. No, nuevamente el coro acá vuelve a traer al pasado, ¿no?, estos males antiguos sobre los que está cargando la casa, ¿no? Dicho esto, el coro se detiene en un contario, en una suerte de recapitulación de la historia de los labdácidas y de sus maldiciones. Es importante reconocer en estos dichos la gravitación que tienen en Esquilo las acciones pasadas familiares. Pareciera que cada acción de los héroes trágicos viene a expiar o viene a reordenar un quiebre de un orden antiguo. En el siguiente episodio, la acción de la fuera obtiene su eco en los emplazamientos del palacio. 6 de las puertas han resistido el asedio, pero en la 7ª, los príncipes murieron dándose mutua muerte. Y aquí podemos observar con claridad, en los dichos del coro, cómo la maldición se ha cumplido. El sufrimiento humano da cuenta de este orden superior. Los cuerpos de los príncipes entran en escena y se apersonan Antígona e Ismene. El coro dice: Ate ha erigido su trofeo en la puerta donde los hermanos se posaron con las mortales lanzas, y, vencedor de ambos, reposa el destino. ¿No? Me parece que esa frase
resume de algún modo estas consideraciones de Esquilo. Destaco esta palabra que aparece, ¿no? La T, la ceguera funesta, que es un concepto del cual ya han hablado, ¿no? Esta cólera que enceguece y no deja ver. Entonces, esta fuerza, ¿no? En Esquilo también, estas fuerzas pasionales y las fuerzas naturales parecen obtener, ¿no? el carácter de una personificación, ¿no? Ate ha erigido su trofeo, ¿no? Esta ceguera funesta erigió su trofeo en la puerta donde los hermanos se posaron con las mortales lanzas. Pero ¿quién vence? En este caso, el destino. El destino se impone por sobre cualquier deseo individual y se patentiza en el sufrimiento de los hombres que han heredado la maldición de su estirpe. La decisión sobre los cuerpos pesa ahora sobre la familia. El cuerpo de Eteocles recibirá sepultura en su tierra, mientras que el cuerpo de Polinices lo dejarán para los perros salvajes. Antígona anuncia que ella le dará sepultura igualmente, y ahí el coro se divide. Algunas de las mujeres tebanas se muestran dispuestas a acompañar a Antígona y otras permanecen con Eteocles. La discordia de los hermanos comienza cuando Eteocles rompe con el pacto, ¿no? Y decide no ceder su turno en el reinado a Polinices. Sin embargo, en esta pieza se coloca el acento en la idea de un mal a expurgar que asedia a toda la estirpe de Layo. Los hermanos cargan con males de generaciones anteriores, y sus actos no pueden ser juzgados ni medidos como meros actos individuales. Sus acciones tienen consecuencias en el todo social. Para finalizar, es importante que revisen a la luz de todas estas apreciaciones la obra en sí, buscando ejemplos de estas características propias de la escritura de Esquilo. Por ejemplo, ¿cómo observamos la vinculación de lo divino en los 7 contra Tebas? ¿Qué rol ocupa el coro en esta pieza, ¿no? ¿Cómo es que se configuran estos personajes? Estas son preguntas que colocamos a su vez en el entorno para guiarlos en esta lectura más profunda que cada uno debería ir haciendo de la obra, para luego cotejar incluso y proveer ustedes de nuevas lecturas a la luz de nuestra contemporaneidad de cada una de estas piezas clásicas y trágicas. Para la clase siguiente, los textos fuente a trabajar y a indigar serán de Sófocles, Edipo Rey, y una lectura crítica de este texto respecto de El Edipo Rey de Sófocles de Schlesinger. Cada uno de estos textos se encuentra en el Dropbox y pueden consultarlos a su vez en el entorno de Levaed.